Buenas noches, nos encontramos nuevamente en las instalaciones del Hotel Costa del Sol. Agradecemos al gerente y al Hotel Costa del Sol por acogernos. Y nos encontramos con el ingeniero civil Carlos Homocurcio Vilches, quien es un notable cusqueño, un reconocido cusqueño que estudió sus primeros años y todo el colegio en el Cusco. Después se dirigió a la ciudad de Lima a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Ingeniería. Ingeniero. En la UNI. En la UNI. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está usted? Le agradezco por aceptarnos la invitación. No, muchas gracias a ustedes por esta deferencia. Soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 69. En mi vida profesional ocupé algunos cargos dentro de lo que es proyectos estructurales, en concreto pretensado para estructuras especiales como puentes y otras, entre las cuales me cupo la satisfacción de haber participado en el diseño y construcción de los puentes Santiago y Grau de aquí del Cusco. Gran satisfacción mía cuando iniciaba mis primeros pininos como ingeniero. Luego de 11 años de trabajar en la empresa privada, entré a trabajar al Plan Copesco como director del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Trabajo en la que me mantuve durante 6 años. Después de lo cual ya ingresé a trabajar en la empresa privada como empresario particular, habiendo desarrollado una serie de proyectos integrales de ingeniería, arquitectura, construcción y restauración de monumentos patrimoniales. Labor en la que hasta la fecha me estoy desempeñando. Tengo entendido que ha sido presidente del Club Cusco de Lima. Sí, en realidad dentro de mis otras actividades, soy actualmente miembro vitalicio del Colegio Ingeniero del Perú. He sido presidente del Club Departamental Cusco en los años 2006 y 2008, habiendo cambiado la estructura, la imagen del club en Lima, entregando un pedacito de Cusco a los residentes en Lima. Luego soy vicepresidente del Patronato Regional Cusco, una institución sin fines de lucro que trabaja en Lima para la ciudad del Cusco. Soy asimismo presidente del Instituto Americano de Arte de Lima, que tiene finalidades parecidas, pero más dedicadas al arte y la cultura. Asimismo, soy miembro de número del Círculo Andino de Cultura, que también trabaja en Lima, y constituida también en su mayoría por profesionales cusqueños. Y finalmente, soy miembro de la Asociación Nacional de Inventores, porque también he incursionado en ese campo de los inventos, ¿no? Así que eso, en resumen, es mi trajinar por este mundo. ¿Cuánto tiempo está ingeniero en la ciudad de Lima residiendo? Desde el año 65. Ya. O sea, mucho antes que tuviera nacido, ¿no? Obviamente. Entonces, y bueno, he regresado aquí al Cusco, primero por razones familiares y después por cuestiones de trabajo, prácticamente cada año. Nunca se alejó de la ciudad del Cusco así definitivamente, físicamente, ¿no? Sí, físicamente sí, pero espiritualmente me he sentido más unido que estando aquí en el Cusco. Porque hay un fenómeno curioso que vale la pena recalcar. La perspectiva que se tiene a través de la distancia física es diferente. Parece que en el Cusco, quienes vivimos en el Cusco, los árboles nos tapan el bosque. Y muchas veces no vemos lo que es tan evidente de tanto mirarlas. Nos hemos acostumbrado de repente al statu quo y no pensamos en un cambio y en una mejora. Sí, pues exactamente. Nosotros como cusqueños residentes y que vivimos en el Cusco, muchas veces llegamos a convivir y a normalizar nuestros problemas, ¿no? Hay muchos problemas en el Cusco, no podemos tapar el sol con un dedo. Y los cusqueños y los visitantes que vienen, hay veces nos hacen dar cuenta
que no estamos viviendo bien, no estamos viviendo de una manera armoniosa, si así se puede llamar las cosas, ¿no? Así que, ingeniero, hablemos un poquito, no tanto de los problemas, sino del Cusco actual. Podríamos compararlo quizás con el Cusco que usted vivió. ¿Cómo lo ha visto estos últimos tiempos, su desarrollo? ¿Hemos evolucionado, hemos involucionado? Evidentemente hay un cambio. Hay dos aristas en este caso, la positiva y la negativa. La positiva es que existe, creo yo, mayor conciencia del cusqueño frente a los problemas que le aquejan. Pero por otra parte, hay un tema que me preocupa mucho y sobre todo que he podido observar durante mis últimas visitas. Aparentemente hay demasiado dinero en el Cusco en manos de personas que tal vez no están preparadas para utilizar adecuadamente el dinero. Esto se manifiesta en un caos terrible en cuanto al tema urbanístico. Saliendo del casco monumental urbano, encontramos edificaciones sin ningún criterio arquitectónico ni estético. Saliendo del Cusco, vemos edificios de 5 o 6 pisos en lugares inauditos, en las quebradas, en lugares empinados, en fin, que estoy seguro, si es un verdadero estudio de mecánica de suelos o estudio estructural, y es más un estudio de planificación urbana, no van a cumplir con ninguno de los requisitos. Lo que sucede es que aparentemente los fondos de los que proviene este dinero para la construcción ha caído en manos pues, de gente que no tiene conocimiento de estos temas. De ahí que el crecimiento del Cusco es totalmente inorgánico, caótico e irreversible. Entonces, dentro de esto, yo estoy planteando a través del Patronato Regional Cusco algunos planes que nos van a permitir de alguna manera paliar un poco esto y darle alguna solución urgente, que si no se toma en cuenta esta vez estos parámetros, vamos a ver que el Cusco languidezca lentamente. Hablábamos fuera de cámara, ingeniero, del tema de que usted fue a visitar el día de ayer, si no me equivoco, el barrio de San Blas, que es un barrio muy antiguo, es un barrio que nos trae muchos recuerdos. Actualmente está siendo explotado por el turismo, pero me comentaba que ya perdió la magia. Me has tocado un punto muy sensible. Esto va más también con la parte personal. Yo nací en San Blas, en ese barrio hermoso, en la placita de San Blas, en una casona antigua. Y bueno, parte de mi primera infancia la pasé ahí, acostumbrado pues a ver en las casonas que tenía el barrio de San Blas, las huertas con árboles de ciprés, de ciruela, con matas de tumbo, con flores, con retama, capulí, con flores preciosas, aromáticas. Uno abría una puerta y encontraba pues, un jardín que a uno lo esperaba. Y miraba la iglesia o miraba una casa y el paisaje en la parte de atrás era verde, era hermoso, ¿no? Pero el día de ayer, que tuve una cita con el decano del Colegio de Arquitectos, salí y quise observar lo mismo, pero ya la cosa era diferente. Yo pensaba escribir algo sobre San Blas y pensaba recurrir a mis hermanos mayores, que supuestamente sabían algo más de lo que uno sabe, ¿no? Pero al salir encontré que el Cusco había cambiado tanto, abría una puerta, ya no era un jardín florido, las banderas que indicaban la presencia de una picantería, de una chichería, había sido cambiado por un letrero luminoso en lenguajes extraños. La perspectiva, el fondo, el telón de fondo de la iglesia, de las casonas, ya no eran verdes ni floridos, eran casas de cemento, edificios con unas ventanas oscuras que parecían calaveras que me estaban mirando. Era terrible.
Y yo dije, ¿qué pasó acá? Y ya mis hermanos mayores no están. ¿A quién puedo recurrir? Yo me di cuenta en ese instante que yo había vuelto a nacer. Pero nací el 12 de julio, pero nací como hermano mayor. Porque me di cuenta que ya no había mayores que pudieran enseñarme algo. Más bien, habían hijos menores a quienes yo tenía el compromiso de enseñarles lo que había aprendido, lo que había visto, lo que había comprobado de mi querido Cusco. Así que esa fue la sensación que tuve, ¿no? Sí, pues actualmente, como le dije, estamos en un momento en el que yo veo que solamente, metafóricamente hablando, estamos exprimiendo la naranja. A más ya no poder con el tema del turismo, si bien es cierto, estamos en un momento donde el turismo nos visita, el mundo está mirando el Cusco, pero no hacemos nada por el futuro del Cusco. Hay un tema interesante aquí. En realidad, el Cusco no debe de tener como prioridad primera el turismo. El turismo es una consecuencia de. El turista que viene al Cusco no viene a ver extravagancias, no viene a ver farándula. El turista que viene al Cusco es una persona leída. Antes de venir al Cusco, se ha dado el trabajo de leer qué cosas es el Cusco, qué historia tiene. Entonces no viene a ver a un carnaval carioca ni a nada de esas cosas. De manera que nuestro principal objetivo debe de ser reafirmarnos en nuestras expresiones culturales propias. Y si el turista viene a ver esos temas, perfecto. Y si no le gusta eso, pues que no venga, que se vaya al Brasil o donde quiera. Pero aquí no debemos de respetar nuestra cultura, nuestra historia y nuestra tradición. Y quien quiera compartir y vivir esa experiencia, pues que le haga. El que no lo haga. Claro. Ya entrando, quisiera que nos comente un poquito, ingeniero, cuál es el motivo de su presencia en estos momentos en la ciudad del Cusco. He estado leyendo un poquito y creo que es un tema bastante importante el que nos viene trayendo, ¿no? Bueno, a ver, en principio yo vine porque se cumplieron los 100 años de la creación de la escuelita donde yo estudié y me pareció justo y necesario estar presente en las celebraciones. Así que he estado ahí, he tenido la satisfacción de participar en esas actividades y luego, estando aquí en el Cusco, he pensado presentar aquí ante algunas autoridades o personas que tengan algún contacto con la colectividad dos temas fundamentales. Uno, que se refiere a una propuesta para el cambio de la bandera de la ciudad del Cusco. Habida cuenta que se han producido una serie de confusiones, ¿no? Que es un tema un poquito polémico. Es un tema, puede ser polémico seguramente, ¿no? Por el sustento, pero creo que es necesario tomar acciones. No podemos quedar con murmuraciones y el decir hay que no. Tenemos que tomar acción. Y una acción es presentar pues una propuesta. Y este tema, ya que entramos de frente a este tema, es de preocupación desde el año 1979. Bueno, 79, que sé. Aquí tengo una publicación que se hizo el 2007. El 2007 sí. La Municipalidad del Cusco convocó a un foro para tratar el tema preocupante sobre la bandera del Cusco, porque había una serie de opiniones a favor y en contra. Entonces se convocó un foro y en este foro se presentaron personalidades de primer nivel, intelectuales, historiadores, etcétera, en lo que podemos señalar, por ejemplo, al doctor Víctor Ángeles Vargas, todavía vivo, el doctor Ángel Avendaño Farfán, y el doctor Eric Escalante Cárdenas, y el doctor Jorge Flores Ochoa, lamentablemente fallecido, y el doctor Enrique Rosas Parravicino, y el doctor Germán Cesenarro Madueño, y el doctor José Tamayo Herrera, historiador de primer nivel, y el doctor Luis Enrique Torn Romero, igualmente, lamentablemente fallecido, y el doctor Abraham Valencia Espinosa, aparte de presidentes de otras instituciones, ¿no? Y colegios profesionales. En ese foro se llegó a la conclusión que efectivamente, primero,
que el imperio del Tahuantinsuyo no tuvo bandera. Segundo, que debía de cambiarse la actual bandera del Consejo Provincial, esta que es una bandera polícroma en franjas horizontales, con los 7 colores del arco iris. Y que se debía de cambiar, para lo cual el Consejo debería de convocar a un concurso de méritos para convocar a historiadores, antropólogos y artistas para que presentaran una propuesta y esta sea discutida, aceptada o rechazada. Han pasado 16 años desde esa fecha y nunca nadie presentó eso. De manera que yo tuve el atrevimiento de preparar un documento a título personal, no a nombre de ninguna institución, en la que planteo la necesidad del cambio con un sustento histórico y técnico. Tenemos, la verdad, tenemos algunas leyendas, si se puede decir, o bueno, casi verdades de lo que es nuestra actual bandera del Cusco, que no tiene ningún sustento histórico, que es más un concurso, se puede decir, ¿no? Que de ahí es donde vino nuestra bandera actual del Cusco, ¿no? Es un concurso de Radio Tahuantinsuyo que se hizo en el año 79 con el dueño, el señor Montesinos. Ya, a ver, te comento muy rápidamente. Efectivamente, el dueño de Radio Tahuantinsuyo y del conjunto Danzas del Tahuantinsuyo, cuando la emisora cumplió un año más de su existencia, le pidió al pintor Juan Bravo Vizcarra que preparara algún ícono representativo de esa emisora para sus festejos. Y efectivamente, el pintor Juan Bravo, artista excelente y mejor amigo, presentó una propuesta, una bandera de 7 colores, y la presentó así. El señor Montesinos quedó totalmente satisfecho con la bandera de Radio Tahuantinsuyo y de Danzas del Tahuantinsuyo. Sin embargo, la gente ya asumió que esto era la bandera del Tahuantinsuyo. De ahí la confusión y se asume después que la bandera fue la bandera del Tahuantinsuyo. Nada más falso, porque hay estudios de gente, de profesionales en este sentido, como la doctora María Rostorowski, el doctor José Tamayo y el doctor Víctor Angles, gente que ha escrito mucho sobre el Cusco, ¿no? En que descartan la posibilidad de que el Cusco el imperio de los incas haya tenido bandera, de tal manera que no se trata de rescatar algo que nunca existió, ¿no? Sí, pues básicamente son 40 años que tenemos esta bandera que realmente no representa mucho para nosotros, ¿no? Claro, señalan que en algunos ceramios o algunos cleros se ha encontrado algunos dibujos o de repente en la interpretación de algún cronista se señala la bandera. No como tal, yo pienso que es más como algún fenómeno físico que los incas incluso lo tomaban como... Todos los fenómenos meteorológicos han sido representados en la cultura, ya sea en sus tejidos o en su ceramio. El arco iris evidentemente no pasa desapercibido, ¿no? Sin embargo, cabe recalcar aquí que el imperio inca, el arco iris no era visto como una deidad positiva, era más bien maléfica, ¿no? Tan es así que hasta en nuestros días, ¿no? Persiste esa idea. Según las antiguas leyendas, una mujer no podía aproximarse a donde esté el arco iris porque podía salir embarazada, y si estaba embarazada podía perder a su criatura. Sí, pues. Actualmente el campesino no permite que sus hijos abran la boca mirando el arco iris porque dice que se le van a podrir los dientes. En fin, hay una serie de leyendas de este tipo donde el arco iris no es pues un elemento benigno, bueno para la gente, es al contrario algo malo. De manera que no podía ser pues un elemento distintivo, un arco iris, en una supuesta bandera, ni siquiera un lábaro, ¿no? Sí, pues. Entonces eso es así. Y lo mismo está pasando según el libro que he leído, con el escudo, ¿no? Que no se usa mucho, si bien es cierto, pero que es una representación más occidental, española, que nos han venido. Obviamente, la heráldica viene pues de Europa, ¿no? Los incas nunca han tenido un escudo, obviamente, nunca, jamás. Los españoles trajeron y en 1540 se crea pues el escudo del Cusco, mostrando
ahí un castillo de oro en un fondo rojo y después unas aves gigantescas como buitres que existen en la provincia del Perú, dicen, ¿no? Y que fueron las que cuando los españoles ganaron las batallas para hacer de esta tierra colonia de la España, entonces ellos señalan que estas grandes aves devoraban a los cadáveres que allí murieron, ¿no? Y que evidentemente no eran pues los españoles, sino era la gente del Cusco, era devorada como carroña por estas gigantescas aves. Entonces este es un texto bastante oprobioso, de manera que no es posible que el Cusco siga manteniendo eso, manteniendo al habitante cusqueño, al que defiende su patria, como carroña y alimento de las aves carroñeras gigantescas que había en esta provincia del Perú. Producto de muchas guerras, producto de muchas... Claro, ¿no? Entonces estamos proponiendo un cambio del escudo por el sol de los incas, el mal llamado sol de Echenique. Sí. Echenique, un presidente de ingrata recordación que por una mala gestión diplomática se dio gran parte del terreno de nuestra selva al Brasil para conseguir que los productos que salieran del Perú hacia Europa transitaran por el Amazonas. Una pésima gestión, aparte de que se le dice solo de Echenique porque cuando Echenique entra al Cusco, le obsequian esta joya. Esta joya después se perdió. La encontraron en Chile y después la encontraron en Estados Unidos en manos de un anticuario. Y después se rescató y hace poco ha llegado acá al Cusco. Sí, pues ¿no? Siempre lo hemos visto como el sol de Echenique, siempre ha sido representado en muchos libros, pero poco sabemos de la historia de este símbolo, ¿no? Sí, pues. Ingeniero, ¿y cuál es su propuesta en relación con la bandera del Cusco? La propuesta es simple, ya la propuesta viene sola prácticamente. En el Imperio Incaico, a partir de la ciudad del Cusco, salían varios ejes direccionales a los centros de producción, los centros religiosos, en fin, unos ejes direccionales llamados seques, que a través del Capañán se podían recorrer a estos puntos. Entonces, existían pues cuatro ejes principales que conectaban el centro del Cusco con los cuatro suyos. Ahí más o menos ya estamos teniendo una idea de cómo se va conformando la bandera. Entonces, estos cuatro ejes nos dividen el territorio en cuatro espacios. Aquí lo vamos a ver. Son cuatro espacios, son el centro y dos diagonales que se cruzan en el centro, conformando cuatro espacios, cuatro triángulos, vamos a decir, donde el triángulo superior, ¿no? Representa en un color azul, representa el Contisuyo, representa el rico mar del cual vivían pues los incas, ¿no? El triángulo del lado derecho, en color verde, representa el Antisuyo, ¿no? Es la selva alta con su rica vegetación y su exótica fauna. En la parte inferior se representa el Collasuyo, que representa la sangre de los cusqueños que derramaron la defensa de su territorio. Y en el triángulo superior se representa el Chinchaysuyo con toda la riqueza de oro que posee pues, esa parte de nuestro territorio patrio. Entonces, formado así, ya tenemos el esquema básico de la bandera. También esto tiene una parte en la mitología. Los mitos son importantes dentro de los pueblos. Y en la mitología tenemos el tema de que cuando sentencian a muerte a Tupac Amaru, lo ajustician y le descuartizan, sus brazos son llevados a los cuatro suyos y la cabeza queda en el Cusco. Entonces, cuenta el mito que cuando los miembros y la cabeza se reúnan nuevamente, nacerá el nuevo imperio con paz y prosperidad. Esto es lo que representa justamente esta bandera, ¿no? Cuando físicamente pues, es imposible que se reúnan los miembros y la cabeza de Tupac Amaru, pero metafóricamente, a través de este símbolo de una bandera,
en la que se muestra la unión de los 4 puntos cardinales, donde fueron remitidos las extremidades del primer revolucionario americano, cumpliéndose así el gran mito del Incarri. Se cerrará ese círculo virtuoso, regresará metafóricamente a integrarse. Y entonces aquí es importante, esto es básico. La bandera propuesta representa pues la unificación de los pueblos y el resurgimiento de una nueva nación. Cada vez que rindamos honores a esta bandera, lo estaremos haciendo en memoria al valor y al patriotismo de aquel insigne cusqueño que se entregó su vida por su pueblo. Cuando usamos una bandera de 7 colores, ¿a quién rendimos homenaje? No existimos, no existe. ¿Al número 7? ¿Al color? Al arco iris, o sea, no sabemos. No. Con esta bandera estamos rendiendo homenaje a nuestras personas, a que entregaron su vida por el Cusco, a Tupac Amaru. Claro. De manera que esto tiene a través también un significado metafórico apoyado en el aspecto mítico de la historia. Claro, con bases ya más científicas, más estudiadas, que incluso claro, nosotros como cusqueños ya podríamos defender, ¿no? Defender y decir qué significa esta bandera, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, la bandera del Tahuantín, la bandera del Consejo Provincial del Cusco sería la que mostramos acá, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Entonces claro, tenemos los 4 colores que acabamos de describir y el sol de los incas. Esto no tiene ningún lugar en el mundo tiene esta bandera de estos colores y ninguna tiene tampoco la trascendencia y el sustento histórico, ¿no? Y geográfico de esta bandera. Claro. ¿Ya? Y ¿cómo actualmente cómo va este tema del cambio? ¿Ha tenido algún acercamiento con alguna institución o algo así? He conversado con el Colegio de Arquitectos, he conversado con algunos profesionales que tienen algún peso específico de esto. Hemos hablado con los hermanos de las logias de aquí del Cusco. Entonces, creo yo que esto tiene que tomar primero conciencia la población, ¿no? Antes que las propias autoridades, porque evidentemente ellas son aves de paso y las van a encarpetar. Necesitamos que la población tome conciencia de esto y sea ella la que proponga definitivamente este cambio. Claro. Y en vez de una marcha del orgullo gay, yo no soy homofóbico, pero vamos, el tema lo amerita, aceptar esta bandera y hacer un desfile por el orgullo de ser cusqueños. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Actualmente? ¿No? Así es. Estamos perdiendo muchas veces Así esto, estamos mirando a otro lado de lo que es realmente ser cusqueño, no tenemos un norte para esto. Es más, las nuevas generaciones creo que ya desconocen muchas cosas de lo que es nuestro Cusco, ¿no? Muchas cosas van desconociendo, sí. Y el segundo tema que usted vino a hablar, ingeniero, también me parece bastante interesante, ahora que ya se está haciendo realidad el tema del aeropuerto de Chinchero, sí, que ya se ha avanzado un buen porcentaje de esta gran obra y que nos lleva a una pregunta bastante importante. ¿Qué hacemos con todas el espacio que va a dejar el aeropuerto actual del Cusco, sí, ¿no? Justamente, el Cusco lamentablemente está pues en una cabecera de valle, donde la polución se concentra, ¿no? Entonces, felizmente se está concluyendo los trabajos en el aeropuerto de Chinchero. Un par de años más seguramente ya se concluirá y ese terreno que ocupa el actual aeropuerto debe ser desocupado. ¿Cuántas hectáreas más o menos? Aproximadamente 150 hectáreas de terreno. Que es bastante, ¿no? Es bastante. Entonces, han habido algunos planteamientos, que sea una ciudad inteligente, qué sé yo, pero nosotros hemos recogido un planteamiento que el año 90, si mal no recuerdo, hizo la Municipalidad del Cusco. Y después este planteamiento fue mejorado por
ingeniero Juan Inchaustegui Vargas, fallecido ya él. Y después he tomado yo la posta voluntariamente y he desarrollado un anteproyecto en el que ese terreno debe ser utilizado como un gran bosque, un pulmón para el Cusco. Como lo que tienen las grandes ciudades, como ¿no? lo tiene Nueva York, lo tiene el Ecuador, lo tiene Chile, Alemania, en fin, todas las grandes ciudades que se respetan tienen su propio parque, porque mundialmente es conocido que por cada habitante debemos de tener por lo menos 10 metros cuadrados de área verde. El Cusco lamentablemente no llega a 2. Entonces estamos viviendo en una ciudad tuburizada. Entonces que si no tomamos en este momento una decisión sobre la construcción de un parque ahí, esta va a ser la única y última oportunidad que el Cusco tenga para dar una solución que le permita ser una ciudad vivible. ¿Y en qué consiste este parque? Este parque consiste en lo siguiente: de estas 150 hectáreas aproximadamente, un 10% en la cabecera norte, que colinda con el área de Tío, se convierte en un área de amortiguamiento entre la ciudad y el gran parque. Y en estas 10 hectáreas aproximadamente se deberían de trasladar todas las instituciones que convocan congestionamiento vehicular y peatonal, como son el Banco de la Nación, el RENIEC, bancos comerciales. Volverlo en una zona comercial, Todo eso se traslada a esas 10 hectáreas, más o menos, que es suficiente espacio para albergar esto. ¿Qué produce esto? Un descongestionamiento en el área monumental del Cusco. Se vuelve peatonal de repente el centro histórico, y por decirte, por ejemplo, que el Palacio de Justicia lo podemos convertir en un museo de arte. Había un proyecto incluso que el Cusco de eso, no tiene un museo de arte. Por otra parte, en la parte del aeropuerto, tenemos el terminal de pasajeros, que podíamos, con un adecuado tratamiento arquitectónico y estructural, convertir este espacio en un gran centro de convenciones, que el Cusco no lo tiene. Y debido a su atractivo turístico que hay, puede ser un lugar donde hayan convenciones constantes. Entonces, en un área sin mayor modificación, se puede convertir en un centro de convenciones con bibliotecas, restaurantes, etc. Y áreas de estacionamiento. Al costado, donde tenemos el área donde parquean las aeronaves, en el subsuelo podemos construir un gran museo arqueológico antropológico que no tiene el Cusco, a pesar de ser la capital histórica de América. Sí, pues. No tenemos museos. ¿A qué museo viene el turista o los estudiantes? ¿A qué museo van si no tenemos museo? Está un museo en la calle tal, en la calle cual, en fin, todo esparcido. Entonces, yo entiendo que hay entidades financieras en todo el mundo que tranquilamente podrían financiarnos la construcción de un museo con todos los adelantos tecnológicos del mundo en el Cusco. Bueno, aparte de eso, tendríamos la creación de la formación de una laguna artificial en la parte sur, donde confluye el río Guatanay, derivar un brazo de este río a una planta de tratamiento de aguas servidas para luego conformar una laguna artificial de unos 5 kilómetros cuadrados de superficie, que nos permitirá generar un microclima interesante y un área de expansión, ¿no? En donde la gente pueda ir a distraerse y a respirar aire puro, ¿no? Esto conllevaría incluso a que solucionemos un gran problema como lo que es la cuenca, el río, la limpieza del río, que es actualmente un lugar tema álgido, así es. Eso, bueno, va a conllevar necesariamente a hacer un programa de tratamiento de las aguas a lo largo del río Vilcanota, pues, ¿no? Pero pensando solamente en el parque, necesitan una pequeña planta de tratamiento para tener agua limpia, una laguna artificial, donde se pueden criar peces inclusive para consumo humano, en fin. Sí, pues no, forma recreativa. Y ahora que estamos, como dije anteriormente, en la vista del mundo, creo que ya no se ve tan difícil, no se ve tan lejano hacer este tipo de proyectos, ¿no? Porque ya nos miró Hollywood la otra vez, así que habría que aprovechar todo esto. Yo entiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que la República de Corea del Sur, que está trabajando
en lo del aeropuerto, ellos podrían tomar la posta en un convenio gobierno a gobierno, ¿no? Que es muy positivo. Claro. La República de Corea podría entrar a trabajar en esto, pero previamente a eso nosotros deberíamos de convocar a un concurso internacional de méritos para el desarrollo del proyecto, que es importante, y eso lo tenemos que hacer ya. No sí, esperemos que se termine la obra del aeropuerto para entrar tener el proyecto listo de tal manera que sale el aeropuerto de acá y entra la construcción del parque. Porque yo sé que ya hay entidades, puede ser inmobiliarias, qué sé yo, que están mirando el proyecto para poder. Ambiciosamente. Me han comentado inclusive que hay traficantes de terrenos que ya están mirando con ansiedad que empiece a desocuparse esto para invadir esto. Una vez que la gente invada eso, ya el Cusco estará perdido. Sí, pues tenemos no tenemos un proyecto urbanístico en la ciudad del Cusco y creo que sería bastante importante este tema, ¿no? Ahora, esto lo primero que deberíamos de hacer, y el Patronato Regional Cusco que reside en Lima ya ha tomado cartas sobre el asunto, y justamente preparar una resolución que declare la intangibilidad de los terrenos que actualmente ocupa el aeropuerto Blasco Astete, a efecto que no sea utilizado para otra cosa que no sea el parque temático. Sí, pues. Entonces, una vez que tengamos esa resolución de intangibilidad, podemos estar tranquilos. Mientras tanto, estamos con una espada de Damocles encima que en cualquier momento podemos caer. Entonces, ahora es la última y única oportunidad de hacer algo por nuestra tierra. Esperemos que las autoridades actuales o las que vienen se pongan las pilas, como se dice vulgarmente, y empiecen a hacer y que se pongan a la bandera del Cusco, la bandera del Perú. Esto no es cualquier... Mira, el Cusco no es del Perú solamente, el Cusco es del mundo, es un patrimonio de la humanidad. Y no podemos tratarla como algo por la puerta falsa, pues el peso específico del Cusco es demasiado grande como para tratarlo en forma artesanal. Eso tiene que ser trabajado profesionalmente, con profesionales venidos de todo el mundo. Como repito, el Cusco no es del Perú solamente, es del mundo. Y tenemos encima nosotros una tremenda responsabilidad solamente por el hecho de ser cusqueños. Sí, pues. Sí, pues. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso y en consecuencia actuar así. Sí, pues agradecemos la participación y la presencia del ingeniero Carlos Omocurcio Vilches, que nos ha instruido mucho. Esperemos que nos vuelva a aceptar otra invitación para hablar de otros temas que también son bastante importantes y que sabemos que usted conoce mucho, ingeniero. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y seguro que estaremos en otra oportunidad tratando, ojalá, ya la culminación de estas propuestas. Espero que para mi próximo viaje hayamos logrado algo. Si no, hayamos avanzado algo. Sigamos avanzando, tercamente, sigamos avanzando. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias.